Saludos amigos y seguidores del Grupo Bariátrico CICAD. En esta ocasión vamos a conversar con una parte muy importante del Grupo Bariátrico CICAD, que es la doctora Pamela Sánchez, que es parte fundamental de la preparación y seguimiento de los pacientes que van a ser candidatos para un procedimiento bariátrico. Cuéntanos, Pamela, cómo ha sido toda esta experiencia que has tenido junto a los pacientes, tanto en la preparación como en los meses después de la cirugía. Tengo entendido que muchos de los pacientes experimentan sentimientos encontrados, sobre todo la primera semana, al mes, a los 2 meses tienen otras sensaciones distintas. Incluso llegan a haber pacientes que experimentan la sensación de arrepentimiento de haberse operado, ¿sí? Pero ventajosamente todos nos llegan a querer mucho al final del proceso, porque los resultados que buscan y qué es lo que nosotros ofrecemos son los que el paciente necesita y son los que el paciente se siente satisfecho. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, más o menos el proceso desde la preparación sí se vuelve súper importante, pues, porque el paciente necesita de alguna manera sacar todo lo que tiene adentro. Sí es muy común en nuestra realidad que la salud mental no se la tome en cuenta. Entonces, el paciente en general siempre tiene esa idea, ¿no? De que sí podría destinar este dinero quizás para alguna entrevista con el psicólogo o para algún seguimiento, pero no, porque estoy enferma de esto y pues esa es la prioridad. Entonces, llegan al día de la evaluación muy cargados. Entonces, la evaluación se vuelve algo grande porque el paciente logra hacer conexión y dice cosas que jamás ha dicho en su vida. Entonces, emocionalmente empieza, ¿no? Con esa idea de que me descargué, pero me descargué y ¿qué más hay? ¿Qué hay después de la descarga? Entonces, bueno, como para tocarlo de manera general. Después de la entrevista, nosotros les explicamos, bueno, el día que ellos ya están cerca a la cirugía, que va a haber un tiempo complicado, que solemos dividirlo en 3 partes. Una relacionada con el estado de ánimo. ¿Y qué es lo que pasa con el estado de ánimo del paciente? Yo toda la vida soy muy jovial, muy atenta, estoy contenta, siempre estoy como predispuesta a todo. ¿Qué pasa después de la cirugía? De repente cambia mi estado de ánimo, no es una regla, no es algo que pasa siempre, pero yo les digo, no puede cambiar al un lado o al otro. ¿En qué sentido? En que el paciente, por ejemplo, si está activo todo el tiempo, de repente no quiero que nadie diga nada, no quiero que nadie pase por el lado mío, quiero que se callen todos, no quiero que venga nadie, que nadie me compadezca. ¿Pero esto es normal? ¿Esto se espera en un paciente que se ha operado? Sí se espera porque ellos empiezan con fase líquida. Entonces, imagínense a una persona que toda la vida pudo comer lo que le pareció. Todo lo que le pareció. Su sistema de recompensa a 1000 por hora. Todo lo que deseo viene a mi boca, todo el tiempo. Y de repente suspendo. Entonces, yo les suelo decir, fase líquida es complicado. Entonces, ustedes tienen nuestro contacto, búsquennos. Nosotros les vamos a colaborar para que ustedes se estabilicen. ¿Qué es lo que pasa con el otro lado? Me siento muy vulnerable, quiero que todos me abracen, quiero que estén junto a mí, que nadie se vaya, que estén conmigo. O sea, es esa partecita del estado de ánimo. ¿Qué pasa o no pasa? No es como ley general. Después vienen los procesos de ansiedad. Entonces, en el proceso de ansiedad, la persona siente la taquicardia, la palpitación, la sudoración, como que se pone mal, no se halla, no termina, y los pensamientos automáticos le atacan todo el tiempo la cabeza, todo el tiempo están. Obviamente esto se debe asociar a que es la comida es hasta cierto punto una adicción que el paciente tiene, y esto se manifiesta como un síndrome de abstinencia, que puede ser que va desencadenándose a medida que pasan las semanas. ¿Ha habido necesidad de implementar terapia farmacológica con los pacientes? Sí, en algunos casos, de por sí, siempre antes de la cirugía el paciente debe estar estable emocionalmente. Eso es algo básico. Es una condición. Porque si no sería todo terrible. Entonces, sí, antes los que quizás ya tienen tratamiento psiquiátrico, farmacológico, lo continúan con el proceso, pero sí ha habido casos en los que tienen que medicarse para estabilizarse. ¿Cuáles son los casos o los trastornos o las patologías psicológicas o psiquiátricas que sean más difíciles de manejar? Obviamente, yo hice un estudio de la relación que tienen las patologías psicológicas con el aumento de peso, inclusive con el rebote y la reganancia de peso. Pero, ¿cuál es el trastorno que se hace mucho más difícil de manejar en un paciente después de una cirugía bariátrica? Yo pensaría que, bueno, con la población con la que hemos trabajado sí es muy común el trastorno de ansiedad, la depresión como tal. Sí hay trastorno de atracón, no siempre.
pero sí hay trastorno de atracón. Pero las condiciones que sí ya tienen un poco más de prevalencia o de peso, si no están bien condicionadas, pues ya son relacionadas a trastornos de personalidad, quizás a bipolaridad, a trastornos obsesivos compulsivos, o sea, trastornos que ya son de base, que le acompañaron a la persona a través del tiempo. Entonces sí es complicado porque ahí es como mi red de apoyo me ayuda todo el tiempo a ver que mi paciente primero consuma la medicación tal cual como le corresponde. Y después recién el proceso que sería normal para una cirugía bariátrica. Claro. Eso nos lleva a llegar al punto de, si bien los pacientes dicen que pueden bajar de peso únicamente con dieta y ejercicio, nos damos cuenta que esto va más allá, porque el sobrepeso y la obesidad muchas veces están relacionadas con alteraciones psicológicas, que, como tú dices, están infravaloradas o infradiagnosticadas en nuestro medio, y el paciente no toma control sobre esto, y todo lo que haga después, en base al peso, al control de su peso y todo, va a ser hasta cierto punto en vano si el paciente no está controlado la parte psicológica. Como muchos pacientes piensan que ir al psicólogo o tener terapia psicológica es, yo no estoy loco. De hecho, justo vengo de una consulta y me dicen, sí, yo no estoy loco. Lo asocian con eso, la sociedad lo asocia con eso. A mí me parece que fuera de estar loco, la psicología te da herramientas para poder manejar las emociones que a veces están mal canalizadas, ¿no? Que están mal enfocadas culturalmente, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con, ya que hablamos de la parte de la sociedad, qué pasa cuando la gente empieza a ver a los pacientes que han cambiado su aspecto físico luego de una cirugía bariátrica? Sabemos que antes la gente te dice, pero estás muy gordita, o cuidado la diabetes, no comas mucho, tienes que hacer dieta, oye, ¿por qué no haces ejercicio? Y claro, cuando se operan, ellos esperan que haya una respuesta positiva por parte de los familiares o de los amigos, y lo que hacen es decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Entonces, ¿cómo afrontar ese tipo de choques que reciben de la sociedad, sobre todo? Por ejemplo, algo que siempre es bien común es cuando viene la paciente y dice, es que no sé, pero me dicen que este es el camino más fácil, que yo no me esfuerzo, que por qué no hago ejercicio, que por qué no pongo de parte. No es poner de parte, le juro que no es poner de parte. He hecho dietas, hago ejercicio y no bajo nada, le juro que no bajo nada, y se frustran, ¿no? Claro. Entonces, sí, lo que trabajamos mucho es con la reestructuración cognitiva. Por ejemplo, sobre todo cuando regresan a los trabajos, hacemos ejercicios en base a lo que me cuentan. Entonces es tal cual. A ver, usted va a suponer que ya estamos en el medio del trabajo. Ya. Yo voy a ser la que emite el comentario negativo para usted, ¿ya? Perfecto. Entonces yo me mando un comentario ahí medio fuertecito y de por sí solo en el ejemplo se siente mal y es como que, ¿qué pasa? Entonces ahí trabajamos la reestructuración cognitiva, pues, para que la persona tenga es como condicionar la respuesta, aunque no lo sienta. Le condiciona la respuesta y entonces, aunque lo digo entre dientes, aunque me cuesta decirlo, pero lanzo el comentario y de alguna manera ese pare que pongo a la persona que emite el comentario negativo le alivia a la persona. Entonces es súper sanador. Claro, sí, que el paciente ya esté sobre aviso ante todas las energías y comentarios negativos que puede tener. ¿Qué pasa con este asunto de la transición de las etapas del paciente? Luego de la parte de líquidos, obviamente tengo entendido que en ese punto el paciente ya ve resultados. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, es súper interesante porque la primera fase, pues bueno, los primeros días son de terror, ¿no? Nos odian. Sí, tal cual. No, le juro, yo no sé por qué hice esto, estoy en malas, ya no quiero, y están frustrados. Como al tercer mes más o menos, es algo increíble a nivel físico, muy evidente, pero lo que dice la persona, ¿no? Lo que dice, verá, le cuento, fui a comprar ropa, estoy haciendo ejercicio, están en la casa también ya comiendo diferente, y he pensado hacer esto, he empezado con el ciclismo, por aquí, por allá. Entonces es como que se activan de la cara terrible de que de verdad no, ¿para qué hice esto? A todo un cambio y general. Y ahí es súper interesante porque la sistémica, la que trata la terapia familiar, dice que si un solo miembro hace un cambio, todo el contexto cambia. Entonces ahí está el cual. Mamá se operó, papá se operó, y todos, por el amor que le tenemos,
por lo menos colaboramos a que cuando esté en fase líquida nos vamos a comer quizás más acá. Claro. O vemos que está desmotivado y bueno, vamos, hagamos alguna otra actividad. Y de verdad es el cambio en la familia. Sí le cuento y está motivado mi esposo, mis hijos, por aquí, por allá. Y ya, o sea, sí es una realidad, de verdad. Esa es la parte más bonita, creo, sí. del trabajo tanto de nosotros que les hacemos del seguimiento y para el paciente, porque quizás el paciente acude por mejorar su salud, pero no se da cuenta que su salud también está involucrada en la parte psicológica y la salud mental mejora muchísimo después de la cirugía. O sea, aunque no se le envíe medicación, no se haga la terapia todas las semanas para la ansiedad, mejora porque se dan cuenta que la sociedad es mucho más abierta con las personas que están delgadas, como te ves, la gente se empieza a emocionar, empiezan a motivarte y eso en realidad te cambia la vida. Yo creo que ahí es el inicio del cambio de vida. Ahora, ¿has tenido contacto con los pacientes después de un año? ¿Cómo va la parte psicológica? Porque si bien todo es lindo al inicio, la raza humana tendemos a adaptarnos muy fácilmente y ya cuando no vemos cambio, vemos que ya todo es igual. Quizás llega un tiempo de estabilización, pero ¿cómo lo toma el paciente? La parte psicológica, ¿cómo se siente? ¿Cómo vuelven a tener trastornos de ansiedad? ¿Qué pasa con esto? Justo tengo 2 casos que me gustaría mencionar. Me quedé tan impactada el lunes que hacía un seguimiento porque nunca había escuchado que alguien diga con tanta seguridad. Me dijo así tal cual: Doc, si usted me dice ahora que yo participe en un concurso de belleza, yo voy a participar porque me siento espectacular. Y la misma persona estaba pasando por una situación familiar complicada, pero han logrado tener tanta seguridad a través del tiempo que es como que sí es cierto, este problema es grande, sí es cierto que me desproporciona todo lo que tenía ya planificadito, pero yo puedo, o sea, siempre yo les digo, si usted pasó a la fase líquida, usted puede con el mundo, usted puede todo. Entonces, que escuchar eso de verdad es increíble. Sí. Y también lo que me llamó la atención, alguna vez yo sugería a una paciente terapia familiar, porque tenía ya un conflicto complicado. Y después de 6 meses, como que la paciente ya estaba estable y como que a los 9 meses dijo: ¿sabe qué? ¿Puede conseguirme, por favor, algún contacto? Me gustaría hacer la terapia familiar. O sea, es como que ya no queda el hecho de que así sigue. Es que tenía que cumplir con lo que decía el psicólogo, o quizás alguna cosa, y no, ya le toman esa parte importante, porque sí se trabaja mucho. Todo el tiempo es: usted va a comer bien, usted va a hacer ejercicio y usted va a cuidar su salud mental. Si usted cuida esas 3 partes, usted puede mantener su peso ideal y convertirse en otra persona. Y de verdad lo que usted decía hace rato es cierto, porque cuando ya empieza el proceso, sí es bienvenido al cambio, porque son cambios increíbles los que pasa en la persona después de la cirugía. Sí, de hecho, yo he visto que muchos de los pacientes al inicio no tienen fotos de los perfiles y luego les empiezo a ver en todos lados, se toman fotos de todos los ángulos. Entonces, eso demuestra la seguridad en sí mismos, el amor propio que se aumenta, y eso no se dice en cuanto a los beneficios de la cirugía. Claro, obviamente no es la cirugía como tal, como yo siempre les digo, la cirugía es una ayuda, una herramienta, pero lo que sí garantiza el resultado es el acompañamiento integral de todos, sobre todo acompañamiento psicológico, nutricional y obviamente el estar pendiente del paciente todo el tiempo, porque no es acudir a la cita y ya está, sino tú debes saber que es a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento, el paciente necesita a veces de una palabra o un consejo para hacer de su día agradable. Entonces, yo creo que eso nos ha puesto en el sitio en el que estamos como grupo y nos ayuda a ofrecer resultados. Como yo siempre les digo, no vendemos una cirugía, vendemos el resultado del cambio de vida saludable, el cambio de vida que el paciente necesita. Y esto es de una forma global, integral, para que no quede ninguna parte descuidada en la parte del paciente. Otra cosa que tengo también dudas, bueno, no todos los pacientes son iguales y por ende hay pacientes que no lo han tomado muy bien y que ha sido difícil adaptarse. Por ejemplo, debe haber pacientes que digan: ¿seré candidato? No, yo tomo medicación, soy candidato. ¿Cuándo no soy candidato? ¿Cuándo sí soy candidato? ¿Y qué debo hacer
si tengo alguno de los síntomas. Explícanos de esa parte. Aquí es súper importante ver los trastornos base de la persona. Para eso sirve la evaluación, para ver en qué condiciones empieza el proceso. Entonces, para poder decir no, todavía no, o quizás si hay un buen acompañamiento. Aquí es fundamental la red de apoyo. Si el paciente tiene buena red de apoyo, uno tiene de dónde pedir ayuda y decir, bueno, pues está descompensada, ayúdeme. Una vueltita, quizás acompañarle en algo que le agrade, un paseo en el carro, si es que puede ya estar un poco más estable, alguna alternativa de gusto del paciente. Pero también hay los pacientes que no tienen la red de apoyo, de verdad no tienen quien les acompañe, o son de la familia que dice, sí, no se preocupen, nosotros vamos a estar pendientes, dice, pero y bueno, hasta luego todos tenemos pendientes, dice, bueno. Entonces sí, ahí es justo importante lo que usted decía. Nosotros quizás en eso nos distinguimos con absolutamente todos, porque es esa seguridad que yo puedo brindar al paciente. Usted puede llamarme cualquier día, a cualquier hora, sea madrugada, sea mañana, sea noche, sea domingo, yo estoy para colaborar. Yo le voy a acompañar. Y le soy sincera, yo he tenido pacientes de madrugada, le juro que estoy mal, no puedo más, ayúdeme por favor. Y tienen esa confianza, ¿no? De decir, bueno, ustedes abrieron en mí la confianza, el momento de poder estar juntos y vamos a trabajar, vamos a estabilizarles. Entonces sí es importante que, o sea, sí se han operado pacientes con trastornos importantes, pero la red de apoyo ha sido súper buena. Y no solo de nuestra parte, sino desde casa también. Entonces, no es que no voy a poderme operar si quizás tengo una condición extra. Si ustedes imaginaran todos los tipos de trastornos que se han operado, no lo creerían, pero también es gratificante poder ver esa seguridad con la que dicen, verá, ya tuve la consulta con el psiquiatra, ya me cambió la medicación, estoy bien en esto, estoy bien en aquello, y muy estable, muy tranquila. Sí. Entonces sí pasa. Entonces si está bien manejado, el paciente puede llevar una vida normal. El problema es como está infradiagnosticado, infratratado, el paciente tiene una vida de sufrimiento porque no sabe qué le pasa, la vida no es agradable, el resto no coopera tampoco y el paciente se hunde más en sí mismo y muchas veces en la comida. En cuanto al rebote que dicen algunos pacientes, por ejemplo, de aquí en un año el paciente tiene miedo a subir de peso todavía o tiene miedo a estar muy delgado. ¿Esto tiene algo que ver con la parte psicológica o netamente es cultural, ¿no? Como yo decía. Aquí nosotros tenemos que identificar el proceso de la recaída, que aunque suene muy ANA, existe también en este proceso, y también de la recompensa. Porque aquí, como ustedes saben, o sea, todo el tiempo por el hecho de querer tener lo que deseo y comerme lo que puedo, cambia, ¿no? El sistema de recompensa cambia totalmente. Entonces, lo que se trabaja en la parte psicológica es que el paciente entienda que no es que ha pecado, no cometió un error y por eso se va a acabar todo el proceso, porque ellos dicen, no, le juro, es que tenía muchas ganas y me probé un pedacito y ahora tengo miedo, le voy a preguntar a la doctora María Belén si algo me va a pasar, si me voy a poner mal, solo fue un pedacito. Entonces, es como manejar el cerebro. Claro. A ver, usted no ha pecado, usted no ha hecho algo que le va a matar, hay que conversar, hay que ser sinceros. ¿Qué fue lo que consumió? Ya, perfecto. Si ha pasado el tiempo, entonces es mucho más fácil porque se les explica, ¿no? Es preferible tener una recompensa que tener una recaída. Claro. Entonces, la recompensa en el paciente solemos negociar. A ver, usted, es que le juro, tengo muchísimas ganas de un bolón de verde, ¿ya? El bolón de verde le sueño y estoy con eso porque quiero probar de verdad. Yeah. Entonces, la idea es que el paciente valore el bolón de verde. Usted tiene que tener una alimentación consciente. Si nunca estuvo consciente de lo que come ahora, es todo el tiempo, es la alimentación consciente, ya perfecto. Entonces, yo voy a llegar a la fase 5, donde ya puedo probar otro tipo de alimentos, y en el día especial de mi aniversario, el cumpleaños de mi hijo, en el cumpleaños de mi mamá, alguna cosa importante, yo voy a poder probar mi boloncito, con la idea consciente de que no va a ser el bolón, porque no va a poder tampoco consumirlo, pero yo valoro. Entonces, he trabajado bien estos 2 meses seguiditos y mi recompensa ha sido quizás unos camaroncitos. Pero ya no es pequé, es que ya no me descuidé. No hay la culpa después. No hay culpa, porque ustedes deben entender una parte importante. Son pacientes que han vivido con culpa toda la vida, que se han sentido tan sumisos, tan chiquititos, tan atacados, y es como que cometí un error, estaba tan bien y ya, se fregó todo. Entonces no es como, vamos a tranquilizarnos, o sea, solo
tuvimos un error que podemos ir modificando y no pasa nada. Es un proceso en el que vamos, porque también es importante entender que no es que al año ya se va a acabar. Esa sí es lucha de todos los días. Claro, y eso es algo que no se les menciona muy seguido a los pacientes, pero me comentaba una paciente, ¿y cuándo me estabilizo en el peso? A ver, lo que nosotros tratamos es de mejorar la calidad de vida, pero estabilizarte en el peso y condicionarte a una balanza toda tu vida es mortal, porque ni siquiera las personas que no se han operado logran una estabilidad. Entonces, más aún una persona que tiene de base un trastorno de sobrepeso y obesidad, hacer que se mantenga en 52 kilos toda la vida, no se puede. ¿Sí? Entonces, el paciente tiene que saber que va a haber subidas, bajadas, va a haber cenas, va a haber fiestas, va a haber... Y la idea es esto, ¿no? No afectar la parte psicológica, tratar de sobrellevarlo de una manera estable, tanto la alimentación, el estilo de vida saludable y el estado psicológico del paciente, ¿no? Bueno, no sé si es que tengas algún consejo para los pacientes que quieren optar por una cirugía, qué es lo que deben hacer o cuál es un signo de alguna patología o de un trastorno alimentario que te lleve a tomar la decisión de una cirugía como una buena opción. Bueno, en este caso quizás con el trastorno de atracón nosotros podríamos decir, no todas las personas con obesidad tienen trastorno de atracón y no es verdad, no es cierto, no todas tienen, sí tienen episodios, pero no tienen el trastorno como tal. Entonces sí son procesos completamente distintos, pero la sugerencia como tal sería siempre hacer una buena valoración de todos los profesionales, no solo de los psicólogos, una buena valoración para que partan desde algo bueno y no tengan ese sentimiento de que ¿por qué lo hice o para qué lo hice si todo esto se volvió peor? Con la cirugía parece que se alteró todo, me puse mal genio y tanta cosa. Entonces sí es como que hacer una buena valoración de cualquiera de los profesionales como primer punto. Segundo, pues sí tomar en cuenta que la terapia psicológica no hace daño, no es algo que daña a nadie. No es para locos. Sí, por eso somos muchos los profesionales de la salud mental y cuando alguien sugiera, quizás debe ser terapia individual. Hay que curar al niño interior, al niño de hace años, a esa persona que no ha logrado avanzar, hay que curar, hay que tenerle muy en cuenta y dejarle, ¿no? Bueno, esta puerta está abierta y se cerró y puedo avanzar. Entonces sí, los procesos psicológicos son fundamentales y también pues tener esa idea de que nosotros tenemos que vivir nuestra propia experiencia siempre. Y no comparar con la de Es que la prima le pasó esto y entonces yo tengo miedo. La comadre me dijo esto, la vecina me dijo aquello. Entonces no, son procesos y aún así trabajando con la misma población, cada proceso es totalmente distinto. Entonces también tener en cuenta eso. Cuando tienen ganas de hacerse la cirugía van y buscan todo lo malo que puede pasar con la cirugía. Entonces yo siempre digo, no, usted tiene que quitarse eso de la cabeza. Incluso de lo malo hay algo chiquitito bueno. Entonces vamos, leyó ya todo lo malo, entonces vamos, yo le ayudo a buscar. Vamos a ver lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué va a pasar con su vida? Exacto. Tiene más probabilidad de que le pasen cosas terribles si no se opera, a que le pase algo malo si se opera. Exacto. Entonces, también pienso que aquí es importante la seguridad que uno le puede dar. O sea, ¿qué tanta seguridad yo puedo transmitir en mi entrevista, en mi llamada, en lo que yo converso con él para que diga, bueno, sí quizás sí debería considerarlo? Pienso que podría ser una sugerencia. Muchísimas gracias. Bueno, por eso nosotros siempre realizamos la evaluación antes para detectar cualquiera de estos trastornos, cualquier patología que no esté diagnosticada y saber con qué paciente estamos tratando, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha sido todo. Cualquiera de las dudas que tengan, pueden contactarse al número de teléfono del WhatsApp y pueden tener una cita con nosotros para orientarles acerca de este tema más a profundidad. Y si quieren acceder a un procedimiento bariátrico, pues saben que estamos siempre nosotros para ayudarles y estamos acompañándoles permanentemente, ¿sí? Un gusto.